quiero que podamos, sin mayor dilación, ir a la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, al capítulo 23. Porque hoy, una vez más, estamos deteniendo todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, para poder tomar conciencia de algo que ha cambiado nuestra vida, y eso es el sacrificio de Jesús. El error a veces es pensar o creer que uno ha llegado a donde ha llegado como consecuencia de la gran capacidad que uno tiene para entender la Biblia, para tomar decisiones, para hacer las cosas bien. De hecho, yo he conocido a gente que se jactaba y decía, es que yo soy bueno. Y ese concepto a veces nos lleva a engañarnos a nosotros mismos, porque cuando vamos a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que en realidad lo que nosotros llamamos bueno, ese concepto es muy relativo según con quién lo comparemos. Algunos se comparan con un delincuente y dicen, yo no soy un asesino, lo que quiere decir que soy bueno. Sí, comparado con un asesino, sí. Pero nuestra bondad no está para ser comparada entre nosotros, nuestro bien hacer no está para estar comparado entre nosotros, sino la única referencia que nosotros tenemos que es válida acerca de la bondad y acerca de lo que implica la integridad y la excelencia se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, cuando uno se compara con Jesús, se da cuenta que estamos muy lejos, que estamos pero que muy lejos. Cuando vemos en la palabra del Señor declaraciones en las que Dios nos hace ver que no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay uno que pueda decir, yo no necesito de Dios, yo no necesito que Dios me perdone. Yo tengo capacidad para obrar y para ganarme. Si hay un cielo, yo me lo ganaré por las buenas obras que haga. Si ese es el concepto, quiero decirte que hoy espero que el mensaje de la palabra te ayude a entender, a comprender que necesitas también de Dios, que todo el mundo necesita de Dios y que todo el mundo necesita lo que Dios ofrece, porque lo que Él ofrece es único. Nadie lo puede sustituir, nadie lo puede dar en lugar suyo. Y todo lo que Él nos puede dar pasa a través de un acto, de un hecho, de una acción que marcó la historia de la humanidad. Y eso es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy nosotros vamos a estar recordándolo y queremos centrarnos y lo que hoy queremos es destacar y recordar por qué es tan importante, qué es lo que hace verdaderamente esto tan único, tan especial, por qué esa muerte fue tan trascendente y nosotros no podemos olvidarla, no podemos dejarla de lado. Y la palabra de Dios nos habla un poquito de ello. Y yo para explicarlo, me gustaría que pudiéramos leer en Lucas 23, versículos 32 en adelante. Y dice la palabra del Señor lo siguiente, Lucas 23, 32. Llevaban también con él, con Jesús, a otros dos que eran malhechores, delincuentes, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, el Gólgota, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó,
Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hasta aquí vamos a leer. Ya luego seguiremos leyendo un poquito más. Este pasaje nos habla brevemente de ese momento en el que nuestro Señor Jesús fue entregado, y como consecuencia de haber sido entregado, fue ajusticiado en una cruz, fue crucificado en esa cruz. Y hasta ahí puede parecer lo normal, porque Jesús no fue el primero y lamentablemente no fue el último que fue crucificado en una cruz. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a leer la palabra, empiezas a leer el mensaje de los evangelios, empiezas a leer la carta de los apóstoles y demás, te das cuenta que ese sacrificio fue único, porque ese sacrificio fue un sacrificio sustitutorio, fue para sustituirnos a nosotros. Porque Dios había establecido que la paga del pecado es la muerte. Y de la misma forma que era necesario morir como consecuencia del pecado, cuando Jesús decide tomar el lugar nuestro, llegar hasta la cruz, cuando tú ves en la palabra que Él siendo justo, Él siendo alguien que no había faltado ni fallado, si tú lees en los versículos anteriores y capítulos anteriores, te das cuenta que Jesús no había motivo sobre Jesús para ser crucificado. Sin embargo, ahí había una realidad, y es que los religiosos de la época se lo querían quitar de encima, porque Jesús enseñaba lo que era el principio de Dios, del corazón de Dios. Porque Jesús, cuando hablaba de la ley, no ponía pesada carga sobre la gente, sino que Él mismo traía alivio. Y a través de Jesús, a través de su enseñanza y de su mensaje, aquel que se acercaba encontraba en Él lo que nadie le podía dar: alivio al corazón, a la carga. La gente y las multitudes le seguían. Los enfermos se acercaban a Él buscando alguna respuesta, y Jesús les daba la respuesta, sanando aún a los enfermos. Aquellos que estaban atados y atormentados por el diablo, endemoniados, necesitando un alivio a tanto tormento y a tanta tortura, encontraban en Jesús la respuesta a su vida. Y Jesús traía libertad, y Jesús traía bendición, y las multitudes le seguían. Y esto en 3 años y un poquito más de ministerio que Jesús tuvo, fue tan impactante que no había un lugar en todo Israel donde no se hablara o se conociera a este Jesús de Nazaret. Gente que buscaba a Jesús por lo que había oído. Esa mujer de flujo de sangre que había escuchado de Jesús, que durante años nadie le había podido sanar y atender. Ella dijo: si yo tan solamente me acercara y tocara el borde de su manto, sé que yo sería sana. Y esa mujer se acercó, tocó el borde y fue sana, porque el poder de Dios estaba allí para liberar, para bendecir, para sanar. Y eso es tremendo y es maravilloso, pero ese es el problema que tenemos los seres humanos, que pensamos en el hoy, en el ya, en el ahora. Y ellos pensaban que Jesús iba a estar con ellos muchos años, pero Jesús no había venido solamente para hacer esos bienes. Había venido para cambiar la historia de la humanidad.
Porque la historia de la humanidad está marcada por el pecado. Por el pecado, una palabra que no gusta, una palabra que nos deja en evidencia, una palabra que nos recuerda quiénes somos. El pecado. Pecado es fallar al blanco, es errar. Por eso están tratando de erradicar cualquier concepto que pueda condicionar la manera de pensar o de actuar. Ahora todo es válido. Todo es válido. Da exactamente igual lo que pienses. Da exactamente igual lo que hagas. Tú eres libre. Tú eres libre. Eso es lo que te dicen. Y es la mayor mentira que hay. Porque el que es libre no es aquel que tiene capacidad de hacer lo que la carne le pide, sino de hacer lo que debe hacer. Y eso no todos tienen esa libertad. Por eso siguen engañando a las esposas, a los esposos, por eso siguen maltratando, por eso siguen engañando, mintiendo, por eso sigue habiendo odio, rencor, porque aunque uno dice yo no quiero tener esto, ¿qué es lo que pasa? Intentamos y no podemos. Y en esto creo que no me estoy equivocando. No hay uno, y yo me atrevo a decir esto con rotundidad, no hay uno en este lugar que pueda decir, ay, yo lo hago todo tan bien, soy tan maravilloso que yo no necesito que Jesús me libre de mis condicionantes llamado pecado. No hay uno. Todos necesitamos de Dios. Y esta es la realidad a la que Dios nos ha llamado. Y entonces cuando vemos el sacrificio de Jesús, nos estamos dando cuenta que Jesús no vino solamente para sanar a un enfermo, para bendecir al que estaba necesitado. Todo eso está allí, pero Jesús vino para cambiarnos de posición, para darnos una realidad diferente. Y esa realidad diferente es aquella que solamente viene cuando somos libres del pecado. Y para ser libres del pecado, alguien tiene que pagar el precio del pecado. Insisto, la paga del pecado es la muerte, dijo Dios. Aquel que sea capaz de ser justo delante de mí, que se presente. Como no hay justo ni aun uno, dice, entonces vas a morir. Y ahí es donde entra Jesucristo de Nazaret. Nos ama tanto Dios que dice, no, yo no quiero que se pierdan, yo no quiero que la gente, aquellos que yo creé a imagen y semejanza mío, vivan alejados de mí y sigan alejados de mí. No, no lo quiero. Por eso dice, yo voy a hacerme hombre y voy a morir por cada uno de ellos. Voy a morir por cada uno de ellos. Y ahí es donde empezamos a entender el sacrificio de Jesús. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Jesús murió para que nosotros pudiéramos encontrar a través del perdón de nuestros pecados todo aquello que solamente Dios nos puede dar. Amén. Y eso nos tiene que llenar de gozo y de alegría. Eso nos tiene que alentar. ¿Sabes por qué? Porque hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después. Hay un antes y hay un después. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Esa es la realidad del Evangelio. Y entonces, claro, nosotros nos encontramos con este pasaje que nos habla de lo que Jesús tuvo que pasar. Y nosotros podríamos preguntarnos, pero Jesús, no había otra forma, en lugar de tener que sufrir. Y la respuesta es no, no había otra manera. Él tenía que morir por nosotros. Pero cuando leemos lo que hemos leído, vemos y decimos, pero Jesús, no podría haber sido menos, ya que tenías que morir, que no hubiera habido tanto sufrimiento. Y la respuesta es que no. ¿Sabes por qué? Porque Jesús cayó en manos de hombres y mujeres como nosotros, sin ningún tipo de capacidad para amar, sin ningún tipo de capacidad de bendecir. Allí, esos fueron los que tomaron la justicia en sus manos y empezaron a ejecutarla. Por eso es tan importante que entendamos cuando participamos de la mesa del Señor
Que cuando pensamos en eso, en el sacrificio de Jesús, no es solamente un acto de justicia, sino que el sacrificio de Jesús es el acto de amor más grande que ha habido en la humanidad. El acto de amor. Y decimos, sí, Jesús, tú sostuviste allí, te sostuviste clavado en la cruz. Y algunos pueden pensar, claro, porque era Dios, se hizo insensible. No, vemos en la palabra de Dios que Él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Cuando a Él le pegaba, le dolía. Cuando a Él le maltrataron a latigazos, su carne quedó despedazada. Cuando le clavaron la corona de espina, por su cabeza, de su cabeza y por su rostro corría sangre. Sí, porque era necesario que un hombre fuese capaz de sustituir a todos los demás hombres y seres humanos sobre la faz. Ahí estaba Jesús. ¿Por qué no te bajaste, Jesús? ¿Por qué no hiciste las cosas de otra forma para no sufrir tanto, Jesús? Si tú eres todopoderoso. La respuesta solamente es una: por amor. Por amor. Por eso este amor es un amor que no se puede explicar. Solamente para entender el amor de Dios, solamente se puede entender a través de la experiencia. Te podemos explicar de 1000 formas lo que es y lo que implica el amor de Dios, pero nunca lo vas a entender hasta que lo experimentes en tu vida. Porque ese amor es tan grande, es tan tremendo, es tan sublime que supera con creces cualquier otro amor. Por eso este mensaje lo hemos titulado Amor Inefable. Amor que no se puede explicar, amor que no se puede dar a conocer de forma verbal. Yo podría estar años y años explicando, hablando de todos los matices, de todas las facetas del amor, pero no serviría de nada. Solamente podrás entender el amor de Dios cuando lo experimentes. Y ese amor fue manifestado allí en la cruz del Calvario. Y hay 2 hechos que sucedieron allí cuando Jesús estaba en la cruz, que nos hablan y nos demuestran y nos muestran cuán grande es ese amor. Y es importante destacarlo porque a veces pensamos que la relación con Dios es una relación fría. Es una relación de justicia, es una relación del policía y el delincuente, es una relación en la que solamente estamos para obedecer y Él para imponernos la ley. No, la relación con Dios tiene que ser una relación basada en el amor. Y si tú no conoces de ese amor, tienes que experimentarlo. Y cuando vamos a la cruz vemos que ese acto de amor no fue cualquier cosa. Y ahí es donde empezamos a ver que esos hechos que demuestran el amor de Dios en la cruz del Calvario hacen especial ese amor. Porque sin ese amor, déjame decirte que no vas a aguantar, que vas a intentar seguirle, vas a intentar agradarle, vas a intentar hacer las cosas bien y vas a fracasar. Porque es el amor de Dios el que nos tiene que a nosotros conquistar. No es el miedo, no es el poder, no es ni siquiera la autoridad ni el orden, no, es el amor. Y cuando tú empiezas a darte cuenta y dices, ay Señor, todo lo que tuviste que soportar por amor, entonces dices, ese amor es verdaderamente grande. Fijaos lo que dice en el capítulo 23, versos 32 en adelante. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús pronunciaba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús tuvo que soportar en la cruz del Calvario, o mejor dicho, llegó hasta la cruz del Calvario y la soportó
como consecuencia de la injusticia del ser humano. Cuando nosotros hablamos de amar, creo que todos coincidiréis conmigo que es natural amar y seguir amando, y ese amor sigue fluyendo de nuestro corazón cuando nosotros somos correspondidos en base a ese amor. Cuando tú amas a alguien, cuando tú entregas algo, cuando das algo por amor, te fomenta y te ayuda a seguir fomentando ese amor cuando eres correspondido, cuando te dan las gracias, cuando te responden con un gesto de amor. Y eso es normal. Pero aquí estamos viendo que el amor de Dios es especial. El amor de Jesús es especial. ¿Por qué? Porque no era ese amor la manifestación de la correspondencia del ser humano. El ser humano le dio la espalda y aquí vemos que Jesús llega a la cruz de manera injusta. Él fue crucificado con otros malhechores, con otros delincuentes. ¿Sabéis por qué? Porque a Jesús lo consideraron como un delincuente. Intentaron encontrar alguna razón, algún motivo para condenarle, pero no lo encontraban. Y entonces vemos que fue injusto. ¿Por qué? Porque los religiosos que estaban allí empezaron a decirle allí a Herodes, a Poncio Pilato, que no querían que quedara libre. De hecho, cuando les preguntan, bueno, es costumbre que en la víspera de la Pascua se suelte a un delincuente. Y dice, como no tengo nada de qué acusar, ¿queréis que os suelte a Jesús? Y todos empezaron a gritar, no, crucifícale, crucifícale. Y la palabra dice que empezaron a pedir por Barrabás, un verdadero delincuente, para que lo soltaran. Las autoridades estaban sorprendidas y le decían, pero no escuchas que te están condenando, que te están acusando y no dices nada para defenderte. Y Jesús cerró su boca y ahí se cumplió la palabra que fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca, enmudeció porque era necesario llegar hasta ese momento por amor. Él soportó la injusticia del hombre por amor. Él soporta tu injusticia y mi injusticia por amor, porque cada vez que tú le echas la culpa de algo, porque cada vez que tú no entiendes lo que Él es capaz de hacer en tu vida y lo menosprecias, porque cada vez que tú pisas la sangre de Jesús, porque si le has conocido y le has dado la espalda y estás pisando la sangre de Jesús con tus acciones, Él sigue mirándote y diciéndote, te amo, aunque seas injusto conmigo. Muchas veces he escuchado, Dios, si tú existes, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello otro? Y Dios allí no interviene porque no puede intervenir forzando nuestra libertad. Y ahí es donde está. Aunque seamos injustos y le tratemos injustamente, Él sigue amándonos. Los religiosos lo culparon para quitárselo de encima, los gobernantes para quedar bien con el pueblo. Esa es la realidad. Negociaron con la vida de Jesús y Jesús llegó a la cruz y en la cruz, estando ahí clavado, mostró que no estaba allí soportando porque no le quedaba otra, sino que soportó por amor cuando le dice al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no sé si me podéis mejorar un poquito el retorno, que está como muy... En cualquier momento tiro el micrófono. Padre, perdónalos. Me están clavando, me están crucificando. No saben lo que están haciendo. Perdónalos. ¿Quién puede perdonar semejante atrocidad si no es por amor? Por eso cada vez que nos acercamos a Jesús, nos acercamos sin miedo.
Porque sabemos que Él, cuando nos perdona porque nos ama. No nos perdona porque nos merecemos el perdón. Él murió por nosotros. Él nos perdona porque nos ama. Y entender esto nos ayuda a vivir en una relación de confianza para con Él. El que no entiende el amor de Dios, el que no entiende que Él es quien nos ama a pesar de nuestra injusticia, a pesar de nuestros errores, no tiene una relación sana. Esto me recuerda a cuántos padres con los hijos no tienen una relación sana. Hijos que hablan en relación a sus padres y dicen: les tengo miedo, porque como me digan algo, como se enteren de esto, me van a tratar, me van a decir, me van a condenar, me van a ajusticiar, me van a castigar. Y entonces viven con miedo. Son padre e hijo, hijo y padre, pero hay miedo. ¿Por qué? Porque el amor no se ha manifestado a pesar de la injusticia. Pues Cristo Jesús, hermano, no se bajó de la cruz. No se bajó de la cruz. Jesús no se bajó de la cruz por amor a ti y por amor a mí. Da igual y dio igual toda la injusticia que le llevó esa cruz, pero Él no se bajó por amor a nosotros. Dice la palabra en Romanos capítulo 5, versos 6 al 8. Dice: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si esto no te llena de gratitud, no son tus justicias. No hay nada que podamos nosotros hacer justamente para merecer lo que Dios nos quiere dar. Solamente podemos acudir a Él en humildad para reconocer que nuestra justicia no alcanza, y entonces nuestra injusticia a Él no le condiciona. A pesar de tu injusticia, Él dice: yo te amo. Gloria a Dios. Además, soportó no solamente la injusticia, sino la burla y el menosprecio. Dice en el verso 35 que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de Él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, es decir, hacían burla pero profundamente para hacer daño. Eso es escarnio. Acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban ahí colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. La burla y el menosprecio para con Jesús tenía un motivo. Esa burla, ese menosprecio, ese escarnio que Jesús tuvo que soportar en la cruz tenía un solo objetivo. El objetivo era que Él se bajara de la cruz. Nosotros, cuando vemos las palabras de los gobernantes, la actitud y la reacción del pueblo, cuando vemos las palabras y las acciones de los soldados, nosotros lo que podemos pensar es que, bueno, es gente que no sabía muy bien qué hacer. Pero cuando vemos que detrás estaba el príncipe de este mundo, aquel que cuando Jesús comienza su ministerio intenta tentarlo para que no llegue a la cruz, no dejó de intentarlo nunca y siempre estuvo luchando para que Jesús no llegara a la cruz. ¿Por qué? Porque el propio diablo sabía que si Jesús moría por el pecado de la humanidad ya no tendría que estar en esclavitud por culpa del pecado. El diablo mismo sabía que si Jesús vencía al pecado en la cruz del Calvario, todo aquel que le aceptara sería un hijo de Dios. Todo aquel que le aceptara sería traspasado de las tinieblas
entrada al reino de su luz admirable. ¿Y sabes qué es lo que implica eso? Eso trae reconciliación, trae santidad, trae restauración. Todo eso gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante este sacrificio. Y ahí se estaban burlando. El pueblo lo miraba indolente. Indolente, les daba exactamente igual. Los gobernantes se burlaban, pero todos los soldados le hacían escarnio. Uno de los malhechores también, pero todos le decían lo mismo: si tú eres, bájate. Si tú eres, sálvate a ti mismo. Y Jesús seguía clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque la meta no era demostrar quién era, sino morir por cada uno de nosotros. Por eso no se bajó. Por eso aguantó y soportó allí el escarnio, la burla, el menosprecio, porque Él vino para salvar a la humanidad. Todos le golpeaban en lo mismo. Bájate, 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 sálvate a ti mismo. Y Jesús, con ese acto en la cruz, demostró algo: que Él no vino para salvarse a sí mismo. Él es Dios, hermanos. Él es Dios. Él vino para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y aguantó lo que aguantó por amor a ti, por amor a mí. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es lo que quiero que tengas en cuenta: el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la burla. ¿Por qué? Porque Él sabía que su destino no era la cruz. La cruz no le iba a vencer. En el tercer día resucitó de entre los muertos, y clavado en la cruz, Él veía lo que se venía. Por eso Él, lleno de gozo, menospreció el oprobio y la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice el versículo 3: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes lo que está diciendo la palabra? Dice: Jesús aguantó para que tú recibieras vida eterna. Por eso da igual lo que pases. Él aguantó el oprobio, la burla, el menosprecio, para darte a ti la victoria en tu vida, para que tú puedas vivir una vida diferente en relación con Dios, en relación. Por eso dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algunos se cansan, algunos flaquean, algunos se encuentran en flojera, porque alguien viene y le dice: tu Dios no existe, tú no vales, tú te han comido el coco. Mil cosas le dicen, y entonces ese oprobio, esa burla les lleva a estar condicionados. Pues la palabra a mí me dice: acuérdate de Jesús, que aguantó la burla y soportó lo oprobio, puestos allí porque Él veía el gozo de lo que se venía. ¿Y sabes qué se venía? La victoria, tu victoria, la mía, la victoria del perdón de los pecados, la victoria de la restauración que Cristo Jesús ganó. Y hoy dice la palabra que Él se sentó a la diestra del Padre, y Él es el que intercede constantemente por nosotros. Por eso, en medio de la aflicción, miramos al cielo y decimos: Padre, yo no valgo, yo no tengo capacidad, no tengo fuerza, pero Señor, ayúdame. Y Dios dice: claro que sí, intercedo por ti para que tú puedas llegar hasta el final. Oh, gloria a Dios. Eso es lo que Dios ha hecho. Por eso participar de la mesa del Señor tiene un sentido profundo, un sentido de poder. Porque cada vez que participamos de la mesa del Señor estamos apuntando a la cruz, estamos mirando lo que Él hizo.
Y cuando miramos lo que Él hizo, puedes mirarlo fríamente o superficialmente, diciendo, bueno, Él aguantó, estuvo, para eso vino. Pero no, Él murió injustamente y no se bajó de la cruz por amor. Él fue objeto de burla, menosprecio para que se bajara, y no se bajó porque Él sabía que hoy tú le ibas a necesitar, y hoy tú podrás y podrías acercarte a Él y decir, Señor Jesús, gracias, gracias, no lo merezco, pero tu amor es tan grande que lo llena todo. Por eso, mientras los hermanos de la alabanza van subiendo, porque en un momento vamos a estar participando de la mesa del Señor. Vamos a estar participando de ese recuerdo, pero fijaos lo que dice en el capítulo 23 de Lucas. En el verso 40 dice que respondiendo el otro malhechor, porque cuando éste le dice, injuriándole, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pero estaba el otro delincuente, que le reprendió a él diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Mas ningún mal hizo. No hizo nada malo, estás muriendo injustamente. Y en ese momento, este hombre delincuente que reconocía que se merecía morir allí, que sus actos le habían llevado a la muerte, lo mira a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces aún ahí, en la cruz, en medio del dolor, del sufrimiento, de todo lo que él estaba padeciendo, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, no mañana, no tienes tiempo, vas a morir. Tu vida fue un desastre, llegaste hasta aquí y reconoces que te mereces morir. Pero Jesús le dice, hoy tú vas a estar conmigo, porque este hombre vio en Jesús algo diferente. Aún en la cruz y pronto a morir, este hombre vio algo distinto. Él no decidió atacarle. Él fue capaz en ese momento de tener la lucidez de ver que la muerte no era el final de todo. Por eso le dijo, no le pidió, sálvame, para seguir dando la lata por ahí. No, permíteme estar en tu presencia. Permíteme estar contigo. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está diciendo, ten misericordia de mí. Yo me merezco esto. No tengo nada que decir contra ti, Jesús, porque tú, Jesús, estás aquí injustamente y no te has bajado aún pudiéndote bajar. Y estás soportando lo que estás soportando de todos estos gobernantes, soldados, pueblo, incluso el otro que estaba allí clavado. Y no te bajaste, Jesús. Esto no es normal, Jesús. Este hombre tuvo un instante de lucidez espiritual para ver que lo que ahí estaba pasando podía cambiarle la eternidad. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y la respuesta de Jesús fue contundente. Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo. No sabemos nada más de ese ladrón. Sí suponemos que murió porque estaba ahí clavado para morir.
Pero los últimos instantes de su vida fueron instantes de esperanza, fueron instantes de una promesa que nadie te puede dar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en la gloria. Cuando pensamos en la cruz, tenemos que pensar en eso. La cruz, el sacrificio de la cruz es el paso, es la puerta a la vida eterna. Por eso es tan imposible y tan difícil para muchos entenderlo, aceptarlo, vivirlo, porque esto requiere fe. Este hombre, este malhechor que estaba allí, estas últimas palabras, tuvo la fe para creer que el que estaba allí no era cualquiera. Y dice la palabra en el verso 44 que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Se sentían redargüidos porque ahí había pasado algo que no era normal. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. No permanezcas lejos de Jesús. En la cruz pasó lo más grande que podía pasar. Acércate a Él y dile: Jesús, hoy, si me pasara algo, hoy, si tuviera que partir de esta tierra, yo quiero estar en tu presencia. Tenme en cuenta, acuérdate de mí. Por eso siempre insistimos que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Que en Él cree no se pierda. Este ladrón creyó y no se perdió, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque no envió Dios al mundo a condenar al mundo. El mundo ya está condenado, sino que Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Por eso Jesús en la cruz del Calvario no se bajó y dijo: aguanto lo que haga falta, soporto, porque estoy viendo que lo que pasa ahora, esto será momentáneo. Estoy viendo la gloria, estoy viendo la bendición de lo que viene, estoy viendo familias restauradas, estoy viendo vidas liberadas, estoy viendo corazones sanados, estoy viendo vidas que son inútiles ahora porque nadie tiene esperanza en ellos, cambiados, transformados, bendiciendo, sanando, restaurando y compartiendo con otros, aquellos que necesitan el mensaje, compartiendo con todos ellos el poder de la cruz. Él no se bajó por amor. En Vidas de Oro no nos detenemos. Seguimos reuniéndonos, aprendiendo y fortaleciéndonos en la palabra, creando vínculos y sirviendo juntos. Es un espacio donde nos preparamos, crecemos y compartimos el amor de Cristo con otros. En Vidas de Oro creemos que no hay edad para dar, crecer y llevar esperanza. Gracias a todos los que forman parte de este hermoso grupo. Seguimos adelante. Si tienes más de 65 años, te invitamos a unirte a nuestras reuniones. Eres bienvenido.
estamos preparando todo el tema logístico, todo el tema de información. Como comité, muchas personas muchas veces apuntan en último momento que se han olvidado de rellenar el link, pues nosotros intentamos distribuirlo en función de las necesidades que hay. Y ahora estamos solventando últimos temas logísticos, de tema de pedidos, así que anímate para la siguiente feria. Misiones eres tú. El comité lo que hace es organización de logística, prepara equipos, está pendiente de los responsables de países, de que todo se haga bien, se traiga bien. Aquí estamos con los equipos para que todo se coloque bien, todas las comidas, que vengan en buen estado las raciones, porque queremos que todo llegue al cliente, al destino final óptimo. Es un placer servir al Señor y esto va para todos aquellos que están apoyando la misión, el corazón de Dios. Porque misiones eres tú. Bastante bien, ayudando a recoger los pedidos. Todavía falta algún pedido, pero bueno, tenemos fe de que lleguen. Hemos estado poniendo 100 etiquetas a una comida de Brasil. Hemos estado poniendo los fluorescentes y ya. Sí. Hemos estado ayudando. Me he despertado y he venido aquí caminando a trabajar para la obra del Señor. Hemos venido a servir la feria gastronómica y ser parte de la obra y contribuir a los misioneros. Bueno, lo que he hecho esta mañana es básicamente cargar cosas, más que todo, pues ayudando más por aquí, orando un poco hace rato, hace nada. Nada, aquí acabo de llegar a la feria gastronómica, primera jornada, la verdad, está todo a tope, veo a la gente trabajando, animada, y de eso es de lo que se trata, poder ser no solamente bendición para las misiones, sino también entre nosotros, de edificación. Así que si no has estado en esta, no te lo pierdas en la próxima. Que Dios te bendiga. Operación Niño de la Navidad es una iniciativa en la que participan varios países del mundo y España también. Consiste en armar y entregar cajitas de zapatos llenas de regalos nuevos y originales. Todas las cajitas llevan juguetes, material higiénico y escolar, y se reparten a más de 111 millones de niños y niñas necesitados en todo el mundo cada año. Navarra también participa desde diferentes puntos del territorio. Varias entidades públicas y privadas se han unido a la iniciativa, algunas de ellas son Iglesias Evangélicas, Fundación Hermanos Iraizo Zastiz, Asociación Acción Social Bethesda, Asociación Juvenil Generación de Impacto, Tienda Mundo Latino, Vecinos de Barañáin, Cizur y Tafalla, gracias a la sensibilización de ONN en mercadillos y colegios públicos, el Hospital San Juan de Dios, Tiendas Deportivas Decathlon, Taller de Automóviles Redcar, El Bazar Feliz. Pero esto no acaba aquí. Queremos seguir expandiendo esta gran iniciativa en cada rincón de España. Los niños y niñas ya están esperando su cajita y cuentan con tu participación. Puedes ayudar compartiendo estas noticias de gran alegría. Estas vacaciones de Navidad queremos que tus hijos no estén solos. Por ello, vamos a poner en marcha un espacio donde puedan recibir apoyo escolar, divertirse y pasar las mañanas de las vacaciones en compañía. Aspectos importantes a tener en cuenta. Es un espacio destinado a aquellos hogares donde, por trabajo u otras circunstancias, los menores pasan mucho tiempo solos en vacaciones. Destinado también a aquellos que necesitan mucho apoyo escolar. Edades comprendidas entre los 7 y 15 años inclusive.
Las fechas serán del 22 de diciembre al 2 de enero, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El precio de inscripción es de solo 10 euros. Para apuntarte, debes cumplir los requisitos. Por ello, aunque inscribas a tu hijo o hija, se te confirmará si finalmente entran dentro de lo establecido. Se enviará el enlace de inscripción por el grupo de Telegram correspondiente a cada edad. Madre mía, menuda nevada ha caído en Pamplona, me voy a quedar helado. Pero bueno, seguimos con nuestra campaña de Navidad. Esta semana damos un paso decisivo. Hacer nuestro plan Mateo. Escribe una lista con 5 personas que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Amigos, familiares o compañeros por quienes vas a orar cada día. Empieza a orar para que Dios toque sus corazones y tengas la oportunidad de acercarte a ellos con amor. Este simple acto de fe puede cambiar vidas. Manos a la obra. Dios puede usarte. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.